y decía que el 80% de los mexicanos al día de hoy duda de la versión oficial que ha emitido el gobierno desde entonces. Jesús González Mal es actualmente parte de la defensa de Mario Aburto Martínez, el hasta ahora asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. He tenido la oportunidad de reunirme con él en diversas ocasiones en el último año para que me explique qué es lo que la defensa de Mario Aburto Martínez quiere, busca y piensa, y sobre todo, ¿quién es Mario Aburto Martínez? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Gracias, Daniel. Bien, afortunadamente aquí por la ciudad de Puebla, pero con todo gusto atendiendo tu convocatoria a hablar sobre este tema tan importante en cuanto que, pues, como bien dices tú, la memoria histórica de México tiene una herida abierta. No sabemos qué pasó en aquellos entonces, pero la gran mayoría de los que en aquel entonces teníamos, digamos, la información, estábamos dudosos, y esto se ha trasladado a las fechas después de 3 décadas, y el país, la nación, no puede vivir con esa herida abierta. Hay un hombre que está purgando una pena, que él niega haber sido el autor. Los elementos que nosotros tuvimos para estudiar, para analizar, para conjeturar qué pasó ese día, nos confirman la teoría, la posición de Mario Aburto, porque no fue evidentemente ni sujeto a un debido proceso, ni tampoco hay evidencias de que era el asesino del señor Luis Donaldo Colosio. Hoy está el asunto afortunadamente acogido por el Tribunal Colegiado Federal de Toluca, quien en el primer concepto de violación de garantías que se argumentó por parte de la Defensoría Pública de la Federación en favor de Aburto, en el sentido de que no había sido juzgado, bueno, ni siquiera investigado por la autoridad competente, ni mucho menos juzgado también por la Federación indebidamente. Esto quiere decir que, habiendo sido, como se le atribuía, el homicida de un hombre en Tijuana, Baja California, un homicidio que se denomina calificado, este debió haber sido investigado dentro de las funciones y del Ministerio Público del Estado de Baja California. De igual manera, las conclusiones a que hubiera llegado este Ministerio Público para someterlo a juicio era también potestad, era competencia del Estado de Baja California. Doctor, esto no ocurrió en la práctica. Doctor, antes de seguir en las cosas tan específicas en materia legal, usted que ha tenido contacto, tal vez como pocas personas en los últimos años, con Mario Aburto Martínez y con su familia, que es un factor importante en este tema, ¿por qué no nos platica un poquito cómo es, quién es y cómo está en este momento Mario Aburto Martínez? Bueno, ese es muy importante. Él ha podido superar pues su trance tan doloroso en lo personal, pero mucho más porque sabe que algo más que sufriendo lo que él ha sufrido, lo ha sido su familia, que ha tenido que emigrar a los Estados Unidos, de donde ya constituyen una familia reconocida, honorable, trabajadora, tienen nacionalidad, los descendientes de sus hermanos ya son ciudadanos americanos por nacimiento, se han adaptado, pero ni el padre ni la madre han podido superar el dolor de ver a su hijo, que en su concepto es inocente, privado de su libertad por tantos años, y mucho menos si ha sido, como se ha constatado, aislado respecto de la relación con su familia. Uno de los principios elementales del derecho humano de una persona procesada o sentenciada es purgar la pena en un reclusorio cercano a su domicilio familiar, precisamente porque si fuese culpable, su reconciliación con la sociedad y su rehabilitación depende mucho de la cercanía familiar. Mucho más en este caso, que la familia está en los Estados Unidos, él debió haber estado en Tijuana, Baja California, internado. Nada de eso ha ocurrido. Primero se le recluyó en Almoloya, después en Puente Grande, Jalisco, después en Tabasco y por último en Guanajuato. Bueno, todavía no es suficiente. Resulta que de su correspondencia
hace 27 años, yo tomé este asunto, lo conozco hace 3 años, de la correspondencia le sustraían las fotografías de su familia. Él incluso ya no se imaginaba visualmente o imaginariamente cómo era su mamá y sus hermanas. Y por otro lado, fue sometido en muchos casos a aislamientos injustificados. Yo tuve la oportunidad de ver los expedientes de su comportamiento todos los años de reclusión. No hay una sola falta de disciplina, no hay una alteración de orden, no hay una disputa con otro de los internos y no tiene, pues, por lo consiguiente, justificación el que se le tenga recluido en un reclusorio que no le corresponde por derecho ni por las convenciones internacionales que México ha firmado. Y él está ahí en condiciones muy... ha podido, digámoslo así, de desarrollar una defensa espiritual. Él no quiere rencillas, no quiere venganzas, no quiere cobrar el agravio que le han hecho. Lo único que quiere es que su familia se libere de ese estigma de que son familiares de un asesino y que él reivindique su nombre como una persona honorable. No tiene pues más que esa misión hoy en su proyecto de vida. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? Plenamente. ¿Cómo es? Bueno, mire, él cuando ocurrió esto tenía 24 años, hoy tiene 54 años, entonces está minado, se ve como una persona de mucho más edad, tiene que usar un bastón porque desde que prendieron indebidamente, lo golpearon con una piedra en la espina vertebral y le causaron una lesión que no le han atendido en los reclusorios en los que ha estado, ni se les ha dado atención médica, y él ha tenido que sufrir un dolor crónico, una dolencia crónica, que incluso se hace constar en el propio protocolo de Estambul que logramos se le aplicara para probar las torturas. De modo que este sufrimiento adicional de su estado de salud a hoy, pues evidentemente no representa 54 años, representa 20 más, ¿no? Pero espiritualmente, mentalmente, en su control mismo de sus estímulos y sus emociones, es un hombre maduro, sin resabios y sin rencores guardados. Doctor, lo que ustedes apelan es que hubo fallas en el debido proceso, es decir, Mario Aburto Martínez confesó en 1994 haber asesinado a Luis Donaldo Colosio. Lo que ustedes dicen como su defensa es que dicha confesión fue producto de la tortura. Mario Aburto Martínez, según lo que ustedes han podido estudiar y según lo que ustedes defienden, ¿no formó parte del asesinato a Luis Donaldo Colosio? No. En definitiva, respecto al fondo, no formó parte. Ahora, la comprobación irrefutable es esa, de por qué, si tenían todas las constancias, las pruebas, las tomas de películas, de videos tan contundentes y eran tan serias estas para condenarlo, ¿por qué se optó por torturarlo? ¿Por qué se optó por no solo torturarlo en el momento en que lo aprenden, sino incluso impedirle el ejercicio de sus garantías, ni defensa de un defensor de oficio ni de un privado, y se le interroga por parte del comandante de la Policía Federal, y eso se asienta en el acta de comparecencia? ¿Por qué se incurrió en esos deslices y arbitrariedades si, como ellos dicen, era o es evidente que él fue el autor? Claro, después de la tortura, con distintos mecanismos, le hacen alterar su declaración, porque incluso estaba sedado y con condiciones de aplicación de medicamentos que le alteraban la razonabilidad y la capacidad mental. Entonces, hay muchas explicaciones, pero por sobre todo, como usted lo dice, la tortura invalida pues el proceso, en cuanto que es un procedimiento ilegal para hacer confesar a los acusados o a los imputados, y que desde esa óptica, si se quiere volver a instaurar un procedimiento con los elementos serios científicos de criminología, puede hacerse, pero nunca pues mediante mecanismos
mecanismos de tortura. ¿Quién fue? ¿Qué fue? Digamos que tumbar esta versión oficial que ha prevalecido por 30 años significa arrancar un pedazo de la historia de México y ponerlo de cabeza, de nueva cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue? ¿Qué pasó en todas las investigaciones y en los años y años que duraron las investigaciones de estos 4 fiscales a los cuales hacíamos referencia y que, por cierto, aseguran, afirman y defienden los resultados de sus investigaciones? Pues bueno, fue un proceso fabricado. El Ministerio Público acopió lo que tuvo por parte de los peritos de las constancias que había y determinó que un juez federal lo juzgara. Esto queda a cargo del juez haber confiado en esas versiones de una investigación elaborada mediante mecanismos ilegales y no haber sentenciado al culpable, sino a Aburto, hasta que no fuese plenamente e irrefutable su responsabilidad. En cambio, por razones políticas o por lo que se quiere, se apresuró el proceso, se inventaron las periciales psicológicas, las criminológicas, y se llegó a una sentencia en breve plazo, en el mismo año en que ocurrieron los hechos, lo cual pues habla asimismo de que no es común que un proceso de esta dimensión, de esta importancia, se desahogue en tan poco tiempo. Y esto pues da lugar también a pensar que hubo razones políticas. Claro, el país se cimbró, estamos todavía viviendo, quizás incluso el mismo Mario Aburto piensa que lo que se ha hecho de violencia con él adentro del reclusorio y en la culpabilidad que le atribuyen, no siendo el responsable, generó una violencia institucional que hoy se está vertiendo incluso en el estado político y social que vive la nación. Entonces es importante retraernos a esos hechos, como el de él, otros muchos más de injusticias que no han sanado, que nos tienen en un predicamento de duda. El mismo hijo de Luis Donaldo Colosio, con una altura de miras, dice: no puedo yo asegurar que sea él, no soy quien pueda aseverarlo sin lugar a duda, pero en todo caso, si fuese, lo perdono y ya sanemos a México y dejemos la duda, y un hombre que está sufriendo un cautiverio como él, pues sea liberado. Incluso el propio padre de Luis Donaldo Colosio, a los 10 años de haber ocurrido el hecho, confesó que quien estaba en la cárcel imputado por ese acto, no era el responsable. Doctor, usted entonces, pues, durante muchos años, durante 25 años, usted creyó que Mario Aburto Martínez había sido el asesino de Luis Donaldo Colosio. No, desde luego, nunca. Yo conocí muy bien a Luis Donaldo y no pienso que haya sido víctima de una casualidad, de un sujeto como lo quisieron desfigurar, un sujeto maniático con rasgos de conducta equivocada, sino Luis Donaldo lamentablemente pues fue víctima de un complot político porque era un hombre de ideas más avanzadas. La prueba está que hoy su hijo reivindica las palabras de su propio padre, dice que México está efectivamente con sed y hambre de justicia y que la autoridad no corresponde a los principios éticos y constitucionales que rigen al país, de modo que él pudo haber sido víctima precisamente de ello. Jesús González Runal, abogado de Mario Aburto Martínez, gracias.